Buenos días, hermanas. Hoy nos toca meditar lo que continúa en la clase de Apocalipsis y vamos a analizar ya los dos últimos versículos de lo que corresponde a los dos testigos, porque no hemos acabado el capítulo 11, sino que hemos acabado esta sección, este subtema. Entonces, bueno, vamos a terminar con los dos versículos que nos corresponden el día de hoy. Y ya con esto damos por concluido el tema de los dos testigos. El tema de hoy se llama la falsa respuesta. Recuerden que seguimos en el séptimo sello, en la sexta trompeta. Aún no hemos pasado a la séptima trompeta. Bueno, vamos a darle lectura a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Esta es la última vez que le damos lectura a todo para entrar en contexto. Y dice así: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, en esto nos vamos a enfatizar, pero antes vamos a dar nuestro resumen acostumbrado para que podamos recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior para poder entrar en esta. Bueno, nos enfocamos prácticamente en el versículo 11 y 12, donde hablamos acerca de lo que sucede después de que los cadáveres fueron exhibidos, porque esa fue la clase antepasada. Pero la anterior hablamos acerca de este regocijo. Vimos cómo tuvieron que sufrir los dos testigos, y esto nos sirve también ya como resumen final. Cómo tuvieron que sufrir todo lo que les tuvo que pasar, lo que tuvieron que vivir para ser preparados para poder llegar a este momento glorioso de lo que trató la clase anterior. Bueno, en resumen, dijimos que ellos en el versículo 3 dice que son de Dios, también dice que son mártires, también dice que son profetas, dice que su profecía durará 1260 días, que harán luto por la maldad de la gente, y en el versículo 4 nos dice que tendrán su vida firme en Dios, que serán sacudidos, machacados, golpeados, metidos al fuego, para ser preparados para su llamado. En el versículo 5 dice que la gente querrá dañarlos, porque por la palabra, ¿no? Tendrán la palabra de Dios con poder en sus bocas, tendrán la protección de Dios. En el versículo 6 nos dice que harán grandes señales de parte de Dios, que testificarán por un tiempo específico, lo que hablamos de 1260 días. Nos brincamos hasta el versículo 8 y nos dice que no soportará la gente sus palabras, o sea, no les gustarán que ellos prediquen, y esto traerá otras consecuencias. En el versículo 7 nos dice que la bestia los combatirá, los conquistará y les quitará la vida. En el versículo 8 nuevamente nos dice que al quitarles la vida, la bestia que sube del abismo, a un ser totalmente satánico, nos dice que todos se alegrarán al verlos muertos,
que incluso serán exhibidos, deshonrados sus cadáveres. En una plaza dejarán ahí sus cadáveres como una advertencia. También nos dice que en esta gran ciudad que es fornicaria, asesina, necia, soberbia y muchas más características que vimos. Nos vamos al versículo 9, dice que ya muertos servirán de espectáculo para el morbo de las personas, quienes incluso harán filas, desfilarán para ver sus cadáveres. Y bueno, esto nos llevó a la parte donde vimos ya el regocijo, que dice que estarán exhibidos por 3 días y medio. Y también vimos esta parte. En el versículo 9 dice que todos harán fila, ¿no? En el versículo 10, perdón. Y en el versículo 9 dice que no se les permitirá que se sepulten. Durante 3 días y medio estarán sus cadáveres ahí a la vista de todos. Entonces dijimos, ¿qué significan estos 3 días y medio? Bueno, espiritualmente hablando, estos 3 días y medio, para la gente, no para nosotros, significa que la palabra de Dios por fin fue acallada. O sea, ya basta. Ya dejamos de oír a estos cristianitos que se la pasan molestándonos. Ya dejaron de oír a estos 2 profetas que fueron enviados por Dios. Luego dice que la maldad venció aparentemente. Esto es lo que significan estos 3 días y medio. Esto para la gente. Significa aparentemente la victoria de la bestia. También aparentemente la derrota de los siervos de Dios y la alegría del mundo. Esto es lo que significa, pero para nosotros, ¿qué significarían 3 días y medio? Para nosotros significarían dificultad, aflicción, angustia, tribulación, pero en ninguna manera significa para nosotros nada de esto. La palabra no puede ser callada, ni la maldad puede vencer, ni la bestia puede ganar, ni los siervos de Dios pueden ser derrotados finalmente. Y la alegría del mundo es muy efímera, porque se terminará efectivamente después de los 3 días y medio. Estoy hablando en sentido espiritual, porque aquí nos dice en el versículo 11, pero, y fue lo que vimos, ¿verdad? Pero después de 3 días y medio, y fue cuando analizamos Romanos 8, que decíamos que debemos de saber que Dios ya tiene todo esto predestinado. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien y nos habla de una predestinación, nos habla de un llamado, de una justificación, pero algo bien importante. Todo esto lo tenemos que pasar para llegar a la glorificación. El versículo 35 de Romanos 8 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el punto es que llega a la conclusión de que nada nos puede separar del amor de Cristo, sino que somos más que vencedores, aunque seamos muertos por causa de Cristo. Dice que él está seguro, Pablo, de que ni la muerte, nada, ni la vida, nada que exista, nada de lo creado, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces este es el pero de que la gente ahorita esté alegre, hay un pero, que nada nos puede separar del amor de Dios y que al final a los siervos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, incluso el maltrato que la gente puede darle a los siervos de Dios. Y esto es lo que decíamos, después de 3 días y medio, o sea, cuando terminó la alegría efímera de este mundo, pasó algo sobrenatural. El Espíritu de Dios fue enviado sobre estos 2 testigos y hablamos de otras citas paralelas, por ejemplo Job 33:4, que nos habla de que es el soplo del omnipotente el que nos da vida. Primera de Samuel 2:6 nos dice que en la mano de Jehová está el dar vida o el dar la muerte, ¿no? Y bueno, continuamos avanzando a esta parte de que después de estos 3 días y medio, por el poder que Dios tiene para dar vida, los 2 testigos se levantan sobre sus pies, y esto es bien importante, no es en sentido espiritual, es en un sentido físico, literalmente ellos resucitaron. Por eso especifica, se levantan sobre sus pies, hubo una resurrección. Y nos hizo recordar la cita de Ezequiel 37, cuando Dios habla de esta profecía de los huesos secos que estaban realmente secos, muy secos. Y el Señor le dice a Ezequiel que profetizara porque él iba a hacer entrar el Espíritu de Dios en ellos. Y bueno, y así fue, así lo hizo. El Señor hizo entrar el Espíritu y se levantaron no solamente 2 hombres como aquí, sino un ejército de parte de Dios es el que se levanta. Y bueno, Él pone el Espíritu sobre nosotros para que vivamos. Pero esto causa una reacción, gran temor en la gente. Y bueno, vimos el ejemplo de Jericó, de cómo los de Jericó dice que estaban
apanicados. El versículo 6 dice que estaban encerrados, perdón, el capítulo 6, versículo 1, dice que estaban encerrados a causa del pueblo de Israel, por lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y vimos también cómo Rahab lo confiesa, que en el capítulo 2 de Josué, en versículo 9, dice, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. O sea, estaban apanicados. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo. Y nos dice específicamente por qué. En el 11 dice que incluso sus corazones habían desmayado. Ya no les había quedado aliento. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que el pueblo de Israel había hecho con sus enemigos. Y Jericó también era enemigo de Dios mismo y del pueblo de Dios. Bueno. Nos dijo también la palabra de Dios que debemos de esperar. No importa cuánto duren estos 3 días y medio, solo son 3 días y medio, espiritualmente hablando y figuradamente hablando. Lo que les quiero decir es que es temporal, muy temporal el sufrimiento que vamos a vivir aquí y no se compara con la gloria venidera. Y bueno, también nos dice el Salmo 20, que también hablamos de esto, cómo debemos nosotros como siervos de Dios conocer que Jehová salva a sus ungidos. Y lo vimos en Juan, que nosotros tenemos la unción del santo. Aquí se refiere David hablando de sí mismo como ungido, porque fue ungido directamente por el profeta Samuel, como nos lo está enseñando Gris, pero más bien se refiere bueno, que lo podemos aplicar nosotros para esta unción que también tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Y bueno, esto fue lo que vimos. Y vimos también algo bien hermoso que dice el versículo 12 de Apocalipsis 11, que esta voz gloriosa, esta voz fuerte, que ya hemos hablado de esta voz que viene directamente del cielo, que no puede ser otra voz más que la de Dios, que les dice, suban acá, es decir, como un arrebatamiento, pero no como el arrebatamiento que vimos que no lo ve nadie, sino que todos lo van a ver. Y bueno, esto nos recuerda a Hechos 1, cuando nuestro Señor Jesucristo es recibido por las nubes y sus apóstoles lo ven, sus discípulos. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice que nosotros también, la iglesia, esa es una promesa para todos los siervos de Dios, no solamente para ellos, sino todos seremos arrebatados juntamente con ellos. Bueno, habla de los que murieron y los que quedemos con vida, si es que quedamos, y si morimos no importa, todos seremos arrebatados con el Señor, todos estaremos en las nubes con el Señor. Y bueno, también dijimos algo bien importante: para poder vivir este evento glorioso debemos de tener un corazón limpio, un corazón puro, manos limpias, y nunca haber dedicado nuestra vida a cosas vanas. Bueno, si vivimos en esto, debemos de arrepentirnos y volvernos a Dios para poder subir al monte de Jehová, es decir, allá arriba, a donde hay bendición, a donde está la salvación y la justificación de nuestro Dios. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Quise darle un poquito más de tiempo al repaso porque, bueno, aproveché para que fuera ya un repaso final de lo que es Apocalipsis 11, del versículo 3 al versículo 14, que viene el tema de los 2 testigos. Hoy vamos a hablar de la respuesta falsa. ¿Por qué la respuesta falsa? Bueno, vamos a leer Apocalipsis 11, versículo 13, dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, ustedes ya estarán entendiendo por qué se llama este tema la falsa respuesta. Pero vamos a desmenuzar estos versículos. Primero vamos a ver, en aquella hora. ¿Cuál hora? Hay que recordar que lo último que leímos en el versículo 12 fue que les dice, suban acá. Así dice el Señor, suban acá. Así les dice a los 2 testigos. Entonces, esa hora, cuando la salvación de los 2 testigos es visible ante toda la gente. Recuerden que desfilaban. Va a haber muchos testigos visuales que van a estar ahí presentes cuando todo esto ocurra. Cuando el Señor decida llamar a sus 2 testigos y ellos sean
llevados al cielo a vista de todos, mucha gente va a tener una respuesta, ¿no?, a esto. Pero algo va a pasar, no solamente en la gente, sino en la naturaleza. Por eso está diciendo en aquella hora, cuando esto pase, esto es importante, que está relacionando el versículo 13 con el versículo 12. No es separado, sino lo junta, esta frase lo junta en aquella hora, o sea, cuando esto esté pasando. Bueno, entonces dice, hubo un gran terremoto. Y aquí, fíjense que esto es un dato importante, porque siempre que algo va a suceder o que sucedió de mucha relevancia, los terremotos son como una señal, como una característica de los eventos importantes. Yo estuve buscando en la palabra de Dios y encontré varias, nada más que les voy a compartir solo unas. Algunas veces algo que ocurre con mucha importancia y el terremoto lo anuncia o lo confirma, que es muy importante. Así que cuando nosotros vemos que tenemos terremotos hoy en día, debemos de meditar en esto, en que nos debe de recordar que algo importante está por venir o acaba de ocurrir. Miren, ¿por qué les digo esto? Vamos a ver algunos ejemplos. En Mateo 27, 50 al 54, hubo un gran terremoto cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Vamos a leerlo, miren, dice así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y vean esta reacción tan importante. El centurión y los que estaban ahí reconocen que verdaderamente este era el Hijo de Dios, pero aquí pues no sabemos más qué pasó con este centurión ni lo que estaban, ni de los demás que estaban con él, sino solamente este comentario. No sabemos si realmente ellos tuvieron una auténtica conversión o puede ser que ocurriera lo que está ocurriendo en Apocalipsis. Pero el chiste es que Dios utiliza los terremotos para destacar grandes acontecimientos. ¿Y qué mayor acontecimiento que este? Bueno, este y el segundo punto, vean, en Mateo 28, versículo 1 al 6, nos habla de un gran terremoto anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Acuérdense que ya había temblado, pero dice terremoto, o sea, en gran dimensión había temblado, justo cuando nuestro Señor entrega el Espíritu. Y aquí nos habla de otro que fue al tercer día, porque nuestro Señor resucitó al tercer día. Vean, vamos a leerlo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la tierra y se sentó sobre ella. Dice aquí, y hubo un gran terremoto. Bueno, ya nos dice aquí, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, vean que recuerdan que estos guardas fueron sobornados para que dijeran que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero aquí Mateo nos está diciendo que los guardas vieron el ángel. Porque dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Bueno, ese es un dato adicional. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, o sea, no se dirigió a los guardas, sino a las mujeres, no teman ustedes. O sea, los guardas sí, que tengan miedo, pero ustedes no tengan miedo. Porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y fíjense, cómo me llama la atención, como dice, ustedes no teman. La gente teme, pero ustedes no teman. Entonces, en esta resurrección de los dos testigos, la gente debe de temer, pero nosotros los siervos de Dios no, porque sabemos que Jesús es la resurrección y la vida. No nos debe de extrañar ver resucitar a alguien, porque Jesús es el único que tiene poder para resucitar a alguien. Nadie tiene el poder para resucitar. Aunque haya supuestos milagros, no es así. El único que tiene poder, como lo vimos en Samuel y en Job, el único que tiene poder para dar vida es Dios. El mismo profeta Ezequiel nos habla de este milagro tremendo de unos huesos secos ya, y que se levantan de entre los muertos. Entonces, el Señor utilizó un terremoto también aquí para anunciar su resurrección, que bueno, aquí ya había resucitado, pero este terremoto anuncia la resurrección. Anuncia la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque vean, cuando nuestro Señor Jesús resucita, Él resucita sin remover la tierra. Digo, la piedra, perdón. Pero el que remueve la tierra es el ángel, para que las mujeres entren y vean y sean testigos de que efectivamente nuestro Señor Jesús ya no estaba ahí. Bueno, otro ejemplo es cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel. Bueno, este evento ya no es tan digamos, tan esencial para nuestra fe como lo es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, sabemos que es un hecho verídico, y el Señor también utilizó el terremoto. O sea, Dios utiliza también los terremotos, vean aquí. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Otra vez dice gran terremoto. Esto ya fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya en épocas de la iglesia primitiva. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y vean, aquí lo que podemos aprender es que aún los terremotos son utilizados para liberar al pueblo de Dios. ¿Cómo? Pues aquí nos dice que se abren las puertas, y si lo vemos en sentido espiritual, es que a veces Dios utiliza esas grandes tragedias, y no solamente el terremoto, esas grandes tribulaciones, esas grandes aflicciones, pero para darte libertad. Pero para eso tiene que sacudir la cárcel en la que te encuentras. Bueno, aquí mucha gente sufrirá daño de estos terremotos, pero los que son hijos de Dios pueden sacar ventaja de estos terremotos. Bueno, vamos a otro ejemplo más. Y hay más, pero ya no quiero tomarme más tiempo para hablar de los terremotos, porque quiero avanzar en lo que sigue. Bueno, en Apocalipsis 6, versículo 12 al 14, ya vimos este gran terremoto. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y ya vimos este tema y dijimos que este terremoto era de tan grandes dimensiones, que incluso iba a cambiar la geografía que conocemos hoy. Las islas iban a ser removidas, los montes también iban a ser removidos, iban a surgir islas donde no hay islas, iban a desaparecer pues montes e islas donde sí las hay. Pero esto porque para anunciar que el sexto sello había sido abierto. Y bueno, ya para esto tendríamos que darle una explicación nuevamente, detenidamente, a lo que hemos estado viendo. Y bueno, ustedes si quieren háganlo con calma, hoy no lo vamos a hacer. Y bueno, para también otro terremoto, cierto, estaba olvidando es cuando anuncian las 7 trompetas.
Y vean lo que dice Apocalipsis 8, 4 al 6. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces también el terremoto avisa cuando el sexto sello es abierto, y también anuncia cuando están por sonar las 7 trompetas, que ya vimos que se aumenta la intensidad. Los 7 sellos son intensos, pero cuando entramos a las 7 trompetas aumenta la intensidad, y cuando entremos a las 7 copas de ira, de verdad que no habrá cosa más terrorífica que esa. Y bueno, entonces decíamos, Dios utiliza los terremotos para destacar a grandes acontecimientos, y también, como vimos en el ejemplo de Pablo y Silas, Dios utiliza los terremotos aún para dar salvación a sus hijos. Pero los demás deben de tener mucho miedo, también como lo vimos en Mateo 28. Los demás sí deben de tener miedo cuando todas estas cosas estén ocurriendo, porque no tienen al Dios de salvación. Aún esto es la oportunidad para que se arrepientan, pero tristemente, como lo vamos a ver hoy, habrá una falsa respuesta de arrepentimiento en las personas. Vean, vamos a avanzar. Dice aquí, en el versículo 13, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Entonces, hubo un gran terremoto en aquella hora, o sea, cuando los 2 testigos suban al cielo, resuciten y suban al cielo. Pero esto causará, como les digo, para los siervos de Dios, libertad, pero para el mundo, tragedia. Y en el mundo habrá gran muerte. Aquí nos habla de un número, 7,000 hombres. Y yo creo, podemos pensar, pero bueno, solo el Señor es el que tiene la revelación auténtica, que se trata efectivamente de 7,000 hombres. No habla en sentido figurado, sino que está hablando de 7,000 hombres, pero nos dice, y la 10ª parte de la ciudad, y debemos de recordar de qué ciudad estamos hablando. De aquella ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, pero que físicamente es aquella ciudad donde nuestro Señor fue crucificado, y no es otra ciudad más que la ciudad de Jerusalén. No es de extrañarnos el leer estos versículos, interpretar que se trata de Jerusalén, donde va a pasar esta gran tragedia, donde va a haber un gran terremoto y donde va a morir 7,000 personas. Son muchas las personas que van a morir, porque, les voy a decir por qué, porque recuerden que fueron a ver a los 2 testigos y era como un espectáculo. Entonces va a haber mucho más gente de lo normal en esta ciudad, en Jerusalén. Y entonces va a haber gran muerte por esto, por este gran terremoto que va a suceder en esta ciudad de Jerusalén. Dijimos que se trataba de una ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Ya dijimos, ¿por qué? Porque es asesina, porque asesina a los profetas, porque es fornicaria, porque juguetea con otras creencias, se ha apartado de su Dios verdadero. También fornicaria físicamente, porque ahorita ya lo vimos, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira del mundo. Ha puesto incluso una bandera gay. Esto es aborrecible delante de Dios. ¿Y cómo es que esto puede pasar en el pueblo escogido de Dios, que es Israel, que es Jerusalén, la ciudad de donde nuestro Señor fue crucificado? Bueno, pues ahí es asesina, pero la ciudad de David, Jerusalén. Entonces, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Bueno, entonces no es de extrañarnos que la profecía nos esté diciendo que va a ocurrir un gran terremoto como respuesta de la ira de Dios sobre Jerusalén, la Jerusalén física, que ya dijimos que la que va a ser pisoteada por los gentiles. Y no nos extraña que pues sufra una gran devastación por causa de su infidelidad a Dios. Entonces esta es la gran ciudad que dice que la 10ª parte de esta ciudad, de Jerusalén, se derrumbe y por el terremoto mueran 7,000 hombres. Y nos da una cifra. Y también otro dato importante es que yo les comentaba que cuando leemos en la palabra de Dios, en la Biblia,
toda, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando se refiere a Israel, siempre nos va a dar cifras. Por ejemplo, nos dejó incluso el libro de Números para darnos cifras. En todo nos da cifras cuando se refiere a Jerusalén. Pero cuando se refiere a los pueblos paganos, no nos da cifras. Nada más nos dice una gran multitud, por ejemplo. Muchos hombres, muchos temerán por esto, muchos se convertirán, pero no nos habla de cifras. Es raro cuando nos habla de cifras. En cuanto a los gentiles, en cuanto al pueblo de Israel, casi siempre nos da cifras exactas. Entonces aquí nos dice 7,000 hombres, pues podemos entender que sí se trata de Jerusalén, esta ciudad, físicamente hablando, porque nos está dando una cifra. Podría ser una referencia para entender que sí se trata de Jerusalén, físicamente hablando. Y vamos a avanzar en el versículo 13, dice: y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y vean, esto es bien importante, hermanas, porque estamos viendo una aparente respuesta. Bueno, dice que 7,000 personas mueren. En el versículo 11 nos dijo que muchos temieron por causa de esta resurrección, de la resurrección de los 2 testigos. Dice que se atemorizaron. Pero no nos está hablando de un temor de Dios, sino de miedo. Literalmente nos está diciendo, a la gente le dio miedo. Y aquí nos está diciendo el versículo 13 que no, más allá del miedo, o sea, terror. Los demás se aterrorizaron. ¿Por qué? Porque ya vieron que los 2 testigos de los cuales ellos se burlaron, resucitaron, fueron llevados al cielo a vista de ellos. Y aparte hubo un gran terremoto que le causó la muerte a 7,000 personas de las que estaban ahí, de morbosas, viendo todo lo que pasaba. Entonces, cuando vemos se aterrorizaron, pues, bueno, decimos, es lógico. Pero dice adelante, y dieron gloria al Dios del cielo. Y decía uno, ¿se arrepintieron? ¿Será que se arrepintieron al ver esto? Qué bueno que ocurrió esto para que se arrepintieran. Pero buscando un poquito más adelante, no nos vamos muy adelante, vamos a ver que no es así. Vean, la palabra aterrorizar viene del griego emphobos, de donde viene la palabra fobia, que la podemos traducir como arrojado al miedo. Vean, por eso les digo, es más allá del miedo. Atemorizado, asustado, espantado. Esto es lo que la gente sentía, espanto, terror, muchísimo miedo de lo que vieron. Y hoy la gente así, mucha gente así está aterrorizada por la pandemia, aterrorizada por los desastres que ha habido, las lluvias tan tremendas, las inundaciones, los deslaves, los terremotos, los tsunamis y todas estas tragedias que hoy en día están ocurriendo, que hacen que la gente se aterrorice. Pero ¿sabes qué no hacen? No hacen que la gente se arrepienta. Ojalá la gente se arrepintiera. Pero la gente tiene un corazón tan duro y tan apartado de Dios que no se arrepienten. Y ojalá quien esté escuchando este audio pueda realmente arrepentirse, aun cuando, hermanas, nos estemos llamando cristianos. Porque hay mucha gente que se llama cristiana pero que no tiene un verdadero arrepentimiento, que no ha nacido de nuevo y que no ha tenido una verdadera conversión a Dios. No se han convertido de sus malos caminos. Están atemorizados por lo que dice la Biblia, porque no quieren ir al infierno, por muchas cosas, pero realmente no están convencidos, no están arrepentidos. Y así mucha gente está aterrorizada. ¿Y esto qué causa? Pues que estén llenos de miedo. Mira, lo que dice Apocalipsis 11:13, y esto es en la versión Dios habla hoy. Aquí no se puso, pero bueno, dice: en aquel mismo momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios. Pero ve, ¿qué los llevó a alabar a Dios? El miedo. Y esto es una razón equivocada. El alabar a Dios llenos de miedo, va a hacer que sea una alabanza temporal y no una alabanza permanente. Cuando una persona llega a Dios por el miedo,
esa persona cuando pierda el miedo, se va a ir. Es como cuando tus hijos no hacen alguna cosa porque les da miedo, a lo mejor. No agarres la estufa porque te quemas, y por miedo no la agarran, pero van creciendo y el miedo se va. Y entonces agarran la estufa. Obviamente lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero así hay cosas que no hacen primeramente por miedo, pero como no están convencidos de que no lo quieren hacer, al final lo hacen. Es como cuando dicen que alguien sale del closet. ¿Por qué no confiesa que tiene otras inclinaciones? Por miedo. Pero después llega a lo mejor otra persona y le anima, no, no tengas miedo, mira, esto ya está en onda, tú eres libre, no sé, muchas ideologías pecaminosas. Pues el miedo se va y entonces sale del closet. No sé si me explique bien, pero así. No están en una situación porque estén convencidos, sino están en esa situación porque tienen miedo. Y por esa situación tienen una apariencia de obediencia, de alabanza a Dios. Pero cuando el miedo se vaya, entonces también la alabanza y la obediencia a Dios se irá. Por eso les decía que este tema se llama la falsa respuesta, porque ellos supuestamente alaban a Dios, pero lo que los motiva a alabar a Dios es el miedo, no el amor. Y recuerda que Juan, ya lo leímos en 1 de Juan, el verdadero amor echa fuera el temor. Es decir, que estamos con Dios porque le amamos, no porque tememos el castigo, como nos dijo 1 de Juan, sino porque le amamos, porque estamos agradecidos. Mira, dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dice de esta manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿quién es un verdadero adorador? El que adora en espíritu y en verdad, no el que alaba a Dios por miedo, sino el que adora desde lo profundo de su ser, porque está convencido de que se trata de Dios. Se trata del autor de la salvación, se trata del autor de mi existencia. Entonces, como yo sé que Él es Dios y estoy convencida de que Él es Dios, le adoro en espíritu y en verdad. Pero recuerda que estos seres, estos que tuvieron miedo, estos que estaban llenos de miedo, ellos antes se burlaban. Ellos no estaban convencidos de que Dios existiera. Muchas veces van a burlar, ay, Dios no existe, si Dios existiera no pasaría esto y esto y esto y esto. Pero cuando pasan cosas en su vida, se llenan de miedo. Hubo un caso, les voy a platicar, no les voy a decir quién, de una persona que no creía en Dios, pero que enfermó a su hija. Y unos cristianos se acercaron para compartirle la palabra. Por un tiempo, esa persona aparentemente creyó. Dios hizo el milagro. Dios sanó a su hija. Pero una vez que sanó, ella olvidó a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en un principio, ¿qué fue lo que la llevó a supuestamente creer en Dios? El miedo de perder a su hija. El miedo de que su hija se muriera. Esto fue lo que la llevó a creer aparentemente en Dios. Pero como no era una conversión auténtica, una vez sanada su hija, volvió. Incluso ahorita es fervientemente católica. Fervientemente adoradora de la Virgen. Un ídolo que, aunque muchos se ofendan, es un ídolo porque nadie es como Dios. Entonces, llenos de miedo, alaban a Dios, pero esto es lo que los lleva a Dios, el miedo, no la sinceridad, no el agradecimiento. Van a ver que pasan cosas con los siervos de Dios y van a temer, pero no van a amar a Dios. Vean, ¿por qué les digo esto? Vean cómo dice Apocalipsis 11:18. Ah, miren, aquí me equivoqué porque no es en la versión Dios habla hoy. Ese Dios habla hoy era en el anterior. Pero bueno, aquí me equivoqué, es en la versión Reina Valera. Y dice así: y se airaron las naciones. Bueno, pero ¿cómo que se airaron?
Si nos había dicho el versículo 13 que alabaron a Dios. Y tan rápido, en 5 versículos más adelante ya nos dice, ¿y se airaron las naciones? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ve por culpa, muchos dicen, Dios, ¿por qué permite esas cosas? Bueno, sí las permite, pero Él no es el que destruye. Los que hemos destruido esto somos nosotros. El pecado de la humanidad es el que ha destruido la preciosa creación de Dios, que en Génesis 1 nos dijo que sería importante que meditáramos Génesis. Dios ha puesto ya esto en mi corazón, vamos a irlo meditando después. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver cómo desde el inicio Dios lo hizo perfecto. Y si queremos volver a Dios, tenemos que entender lo que Dios tuvo en su corazón desde el inicio, desde el principio. Y bueno, si seguimos avanzando, no nos vamos muy adelante. En el capítulo 13, en el versículo 3 y 4, vamos a ver que el arrepentimiento o la aparente alabanza que estaban dando a Dios ya se les olvidó. Vean, mira, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando de la bestia, o sea, de este ser satánico. O de esta, bueno, tenemos que explicar más acerca de todo esto. Pero bueno, está hablando de la bestia, esta bestia que vio Juan. Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida... Y no nos vamos muy adelante. En el capítulo 13, en el versículo 3 y 4, vean lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, está hablando de la bestia. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, Satanás mismo, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, pues no que habían dado alabanza al Dios del cielo, no que adoraron al Dios del cielo. ¿Tan rápido se les olvidó? Bueno, es que así de temporal es la falsa respuesta. Por eso vemos mucha gente que un tiempo está en la iglesia y luego se vuelve al mundo, porque no eran auténticos. Como dice Juan, el mismo apóstol Juan, en la primera carta, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. La característica de un verdadero hijo de Dios es la permanencia. Dice el Señor, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios persevera. El que no persevera no es hijo de Dios, es un apóstata. Entonces, aquí vamos a ver que se trata de muchos falsos que dice que dieron gloria a Dios por lo que vieron, por esta maravilla de la resurrección de los 2 testigos y este gran terremoto y la tragedia de la muerte de las 7,000 personas. Y dice que los demás se aterrorizaron. Vean cómo la palabra de Dios dice, se aterrorizaron. Llenos de miedo, dice Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, llenos de miedo, alabaron a Dios. O sea, no llenos de amor, no llenos de arrepentimiento, no llenos de agradecimiento, sino llenos de miedo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué te congregas? ¿Por qué te conectas a las reuniones? Bueno, es perfecto que te conectes, ¿no? Pero debes de buscar en este corazón que tienes y preguntar cuál es la motivación que te lleva a Dios. Porque si no hay una verdadera motivación, una auténtica motivación, tu alabanza a Dios o tu acercamiento a Dios será temporal. Por eso muchos son inconstantes, por eso muchos no pueden permanecer congregándose. Se congregan a veces no, porque a veces tienen miedo, a veces no, a veces tienen necesidad, a veces no. Pero cuando una persona está agradecida, está siempre agradecida. Cuando una persona ama, está siempre amando a lo que ama, ¿no? A Dios aquí en este caso. Cuando una persona está arrepentida, está siempre arrepentida. Pero verdaderamente.
No, es muy diferente, como ya lo hemos visto también, el remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento es temporal, el arrepentimiento es permanente. Entonces no dice aquí, y llenos de arrepentimiento alabaron a Dios, porque si hubiera dicho esto, entonces sabríamos que no eran falsos, sino auténticos. Pero como dice llenos de miedo, pues son falsos. Alabaron a Dios, su alabanza es falsa, y Dios lo sabe. Y Dios sabe que esta alabanza es falsa. Mira, dice el Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honra, y el que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Fíjate, está hablando de la alabanza, pero que tiene como consecuencia otra cosa. No solamente se trata de congregarte, no solamente se trata de cantar, no solamente se trata de que le digas a todo el mundo que tú amas a Dios y que tú temes a Dios y que tú estás cerca de Dios, si tu camino está torcido. Y esto es duro. No se trata de que tú a todo el mundo le quieras decir lo bueno y maravilloso que ha sido Dios contigo y la fidelidad. Bueno, eso lo sabemos, porque Dios es bueno. O sea, a mí no me sorprende que tú me digas, es que Dios ha sido fiel conmigo y todo. Y eso no me dice que tú seas cristiana. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios sostiene a las personas. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él es bueno. Pero aquí, ¿cómo se da uno cuenta que realmente estamos siendo sinceras delante de Dios? Fíjate, no solamente por la alabanza, sino por ordenar nuestros caminos. Entonces eso habla de que hay un arrepentimiento. Un arrepentimiento permanente, no un remordimiento temporal. El que se arrepiente permanentemente, ese realmente es hijo de Dios. Y estos que se llenaron de miedo y que dieron alabanza al Dios del cielo, pues no eran hijos de Dios. Eran gente aterrorizada, gente hipócrita, digámoslo de esta manera, gente llevada como las nubes de aquí para allá. Hoy tengo miedo, mañana no tengo miedo, hoy me siento feliz, mañana me siento triste, me siento enojada, hoy me siento más cerca de Dios, hoy me siento más lejos de Dios. Por eso hay esa inconstancia en el camino, porque no hay un verdadero arrepentimiento, porque no están convencidos, porque las motivaciones por las que están con Dios no son las auténticas. Y bueno, para finalizar ya con esta sección, dice el versículo 14. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y esto nos recuerda cuando el ángel dice que pregonaba, ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Nos habla de los tres ayes. Ay, ay, ¿qué nos dice? Mucho, mucho, mucho sufrimiento, mucho pesar. Pobre de los que están en la tierra. Y aquí, bueno, ya hemos visto muchas tragedias, pero falta una más, falta el tercer ay. Ya pasó el segundo, que fue bastante trágico. Vamos a darle un repaso. Miren, este es el esquema de lo que llevamos solamente del rollo, porque antes del rollo tenemos otros capítulos anteriores, antes de que el rollo fuera abierto, donde hablamos de las 7 iglesias, donde hablamos de la visión del trono de Dios, de la visión del Cordero de Dios. Y bueno, luego entramos al rollo. Y este es el resumen de lo que llevamos de el rollo que antes estaba sellado y que luego fue abierto. Y bueno, no les puse todo lo que fue los primeros 6 sellos porque si no, no me cabría. Entonces, nada les puse el resumen del séptimo sello. Ahí están. El séptimo sello se trata de las 7 trompetas. Vamos en la sexta trompeta. Seguimos en la sexta trompeta. La sexta trompeta es el segundo ay, porque la séptima trompeta ya es el tercer ay. Entonces ya vamos a entrar ya a nada de la séptima trompeta. Bueno, pues ¿qué vemos? Que el primer ay, que es lo único que vamos a resumir hoy, aquí está, lo hice más grande para que alcanzaran a verlo, que es el séptimo sello, que son las 7 trompetas, pero aquí nada más les estoy poniendo la quinta y la sexta trompeta. Bueno, el primer ay que dijimos que pasaba, que se abre el pozo del abismo, donde vimos que estas langostas demoníacas, seres demoníacos, pues causan gran daño a la humanidad. Luego después vemos que en la
sexta trompeta, que es el segundo ay, que es el que acabamos de terminar, vimos que 4 ángeles más perversos que los que salen del abismo son desatados. Estos estaban atados junto al gran río, acuérdense. Y esto dice que cuando estos son desatados, estos comandan un gran ejército de 200 millones, que esto va a matar a una tercera parte de los hombres de todo el mundo. Tremenda cosa. Y luego después nos hablan de estos 7 truenos que no sabemos qué son, porque nuestro Señor dijo, guárdalo, no lo digas. 7 truenos, se podría haber desglosado otra lista, pero no. No, nuestro Señor dijo, no quiero que sepan lo que estos 7 truenos dicen. Bueno, tal vez más adelante lo sepamos, tal vez no. Bueno, después también hablamos de este templo. ¿Se acuerdan de cómo fue medido? Fue medido todo el interior, pero el atrio que es dado a los gentiles, es echado fuera. Ese no lo midan porque los gentiles lo iban a pisotear. Y acabamos de ver los 2 testigos, que prácticamente es como la bestia los mata, pero como ellos resucitan. Entonces, esto que acabamos de meditar viene aquí en el esquema, el segundo ay, y estamos por entrar a la séptima trompeta, que es el tercer ay. Solamente es como para que nos ubiquemos en qué parte vamos, y pues si ya nos perdimos, regresemos y digamos, ok, ya me acordé, estamos en la séptima trompeta. Esta se trata del tercer ay, del ángel que iba pregonando, ay de los moradores de la tierra, y ya vimos por qué. Porque tremendas cosas que han pasado, mucho más fuertes de lo que nos estaban diciendo los 6 sellos anteriores. Entonces ya, hasta aquí llegamos con el segundo ay. No hemos terminado el capítulo 11 de Apocalipsis, pero ya terminamos con la sexta trompeta. Vamos a pasar a la séptima trompeta. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a meditar en lo que hemos estudiado de estos 2 testigos. No olvidemos esto tan importante. Guardémoslo en nuestro corazón. Escudriñemos nuestros corazones a ver qué es lo que nos está llevando a Dios. ¿El miedo? ¿El remordimiento? ¿O el amor y el verdadero arrepentimiento? Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias porque tú nos has llevado de la mano hasta este momento, hasta terminar de estudiar lo que son los 2 testigos. Tu palabra no es oculta para tus hijos. Tu palabra es un tesoro del cual estamos escudriñando, estamos buscando, estamos meditando y profundizando en este hermoso tesoro, que es tu palabra. Queremos poner nuestros corazones delante de ti y pedirte, por favor, Señor, que tú saques a la luz cuáles son nuestras verdaderas intenciones, para arrepentirnos de verdadero corazón, venir a ti y decirte, te amamos, y que nuestros labios no sean mentirosos, que te demos alabanza, pero con toda sinceridad, no con miedo, no con terror, sino con amor, porque tú, Señor Jesús, nos amaste primero. Que tu amor nos conmueva, que tu salvación nos lleve, Señor, a querer ser agradecidos siempre, todos los días contigo, Señor, porque tú nos amas y nosotros queremos amarte. Ojalá fuera de la misma intensidad, de la misma forma. Sabemos que no es así porque somos carne, pero con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón queremos amarte. Que no se nos olvide nunca tu obra en la cruz. Que no sea por los eventos que están pasando ahorita, como la pandemia, las tragedias, la violencia. Que esto no sea nuestra motivación para darte gloria, sino el amor. El amor, como dice ese soneto, no me mueve, mi Cristo, para amarte, ni el cielo prometido, ni el infierno tan temido. Señor, yo quiero amarte por lo que tú eres, Señor, porque tú eres Dios, un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que restaura. Sé que tenemos muchas promesas en ti, Señor, pero yo quiero amarte a ti más que todo eso, Padre. No quiero
poner mi mirada en las cosas del mundo, ni en estas bendiciones que tú nos das también aquí en la tierra, sino queremos poner nuestra mirada en ti, en el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por ayudarnos, por darnos este Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra. Te pido por las mujeres que están escuchando este audio, para que sean convencidas en sus corazones, para que tomen en serio el compromiso de estar más cerca de ti, esa comunión, Señor, que nos hará amarte más, porque si no estamos en comunión contigo, ¿cómo podemos amar a aquel que no conocemos? Te conocemos y por eso te amamos. Y queremos conocerte más y más y más, porque sabemos que lo que conocemos de ti es muy poco, muy poquito, pero muy suficiente para amarte mucho. Padre, te pido que toques los corazones de aquellas que aún no te conocen, de aquellas que tal vez están escuchando el audio por temor, porque algo malo o terrorífico está pasando en sus vidas. Que no sea esa la motivación, sino seas tú. Revélate en sus vidas, revélate en sus corazones para que puedan conocerte y amarte verdaderamente a ti, Señor. Te bendigo por este estudio, Señor, te bendigo por tu palabra, te bendigo por tu gran amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.